se relaciona con otro ámbito federal. ¿Ya ven la diapositiva? Perfecto. Entonces dejen habilito la edición y se los voy poniendo. Creo que se quitó la diapositiva. Ahí está. Listo. ¿Ya ven la diapositiva? Sí, profesor. Perfecto. Ok, déjenme pongo. Dentro de estos bienes jurídicos telados que vimos anteriormente, uno de los elementos en común es la salud. Ahora, la salud no nada más es un concepto que es meramente físico, también es una cuestión abstracta, es decir, ponerla en peligro. Los delitos contra la salud no nada más son el peligro de contagio y derechos reproductivos, también hay otro tipo de delitos contra la salud, como lo que es el narcomenudeo. El narcomenudeo es un tipo penal autónomo, a diferencia de otros tipos penales, pero tiene correspondencia al narcotráfico. Es decir, primero se da el narcomenudeo y después se va al narcotráfico. En la Ley General de Salud se encuentra de una aplicación local y federal. Podemos encontrarlo en el artículo 473 al 482. Y el tipo penal de esta menor escala, como bien lo refería, llega a escalar hasta la cuestión de lo que es el narcotráfico. Ahora bien, en el narcomenudeo, el bien jurídico tutelado lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución y se establece que toda la persona tiene derecho a la protección de salud. La ley definirá esas bases y modalidades en las que se da el narcomenudeo. También esta materia la competencia la da el artículo 73 de la Constitución, es decir, solamente hay una ley de la cual se va a encargar de este delito. Ahora, el narcomenudeo se divide de cuatro formas, de cuatro hipótesis, lo que es comercio, venta y compra, posesión simple, posesión con fines de comercio y suministro gratuitamente. ¿Cuál cree que sea la diferencia entre un suministro y una posesión simple? Bueno, les comento. El suministro debe ser, es decir, que yo tengo 3 bolsas de cocaína, se las doy a Mariana y no le pido ningún dinero, o por ejemplo en un concierto estoy fumando pues mi cigarrito de marihuana y ya como dirían, le rolo el toque, o le paso la, el cigarro de marihuana. Nada más por el hecho de haberle suministrado gratuito, desde esa forma a Mariana o a la otra persona en el concierto el cigarro, de ahí se da la conducta de narcomenudeo, porque se lo estoy suministrando, aunque no le pida nada de dinero, a diferencia de la venta y compra o lo que es la finalidad del comercio. Ahora bien, este es un ejemplo de cómo en un cateo van realizando lo que es la exposición de los indicios y cómo se encuentra la droga. Por ejemplo, aquí pueden checar de que el indicio de la droga se le pone como indicio 1, la cajita de la droga. El 2 es la muestra presuntiva que se va a realizar. Si se pueden dar cuenta, ¿cómo se llama? Esa es una prueba presuntiva que realizan los peritos en química. Los peritos en química, conforme a la tonalidad que le vaya a dar ese reactivo, es que se van a dar cuenta que si es marihuana o puede ser cocaína, porque les da un color azul en la tonalidad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta investigación se realizó en un cateo. Entonces, se llevó a cabo este cateo, se realiza lo que es se les encuentra a estas personas, esta droga, y se les encuentra como indicio 1, que es la cajita, luego el indicio 2, estas bolsitas,
y el indicio 4, que son estos empaques de esta manufactura. La pregunta es, si se pueden dar cuenta, estas bolsitas están dentro del radio de acción y disponibilidad de las personas. Para empezar, ¿ustedes qué entenderían como radio de acción y disponibilidad de las personas? Bueno, les explico. Ah, ahí viene el chat. Cercano, sí, así es. Si se dan cuenta en el ejemplo, la persona que trae la persona que está sentada en la mesa que trae bueno, una de las personas que está sentada, que trae en el colchón bueno, en el mueble que trae flores, está más o menos como a 1 metro de distancia de lo que es pues todos sus indicios. El radio de acción y disponibilidad es que tú tengas aproximadamente a 2 o 3 metros de distancia de donde tú te encuentras la marihuana o un arma de fuego. Dentro de ese radio tú puedes tenerla y disponer de ese, este, de ese narcótico, de esa arma, de esa parte. No es necesario con que te encuentres la autoridad en un cateo, pues tú teniendo esa, este, esas sustancias. Simplemente con que esté dentro de ese radio, y ese radio es un circulito imaginario de 2 o 3 metros. Con que tú lo tengas a tu alcance, esa sustancia o ese instrumento, ese objeto de delito, ¿cómo se te puede imputar la responsabilidad? Ahora, en este caso, se dio mediante una orden de cateo. La orden de cateo se autorizó mediante un juez de especial de actos de investigación. Él expide la orden de cateo. Se realiza esto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entran al domicilio, les encuentran la droga, les leen sus derechos y evidentemente como encontraron esta flagrancia y esta comisión permanente del delito, se les pone a disposición. Si se pueden dar cuenta, en la foto se pueden percatar de que el inmueble se asegura. Ahora bien, seguimos con la siguiente diapositiva. La ley define que el comercio es la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico. Y los narcóticos son los estupefacientes, psicotrópicos o demás sustancias vegetales que la ley determine. La posesión es una tenencia material de narcóticos cuando están dentro de un radio de acción y disponibilidad de la persona. Y el suministro es la transmisión material de forma directa o indirecta de cualquier tipo de narcótico. Ahora hay una tabla de estas sustancias que está contenida en el artículo 479 de esta ley. Ahora bien, en el ejemplo que vimos de la marihuana, se pueden dar cuenta aquí cómo es un dictamen químico. Este dictamen químico a la autoridad ministerial le va a dar la pauta para poder acreditar que efectivamente es narcótico y que esto se va a llevar a cabo para una acusación, bueno, en este caso, en esta etapa, para una imputación. En el dictamen químico nos va a dar algo interesante, nos va a decir cuántas bolsitas fueron, 8 bolsas de plástico transparentes, y se le conoce aquí como indicio 2 o indicio 1. En las investigaciones que se dan en materia penal o en las carpetas de investigación, por ejemplo, en los delitos que vimos anteriormente, por ejemplo, que era como la omisión de cuidado o esta omisión de auxilio, puede que haya indicios o puede que no haya indicios. Allá puede haber una narrativa o no, pero si hay algún indicio, este indicio se va a contemplar en la carpeta de investigación. ¿Y por qué traigo a colación el tema de los indicios con los otros delitos? Yo les recomiendo como abogados, cuando hagan el ejercicio de su profesión, que revisen los indicios cómo van en la cadena de custodia o en la cadena de custodia o en la descripción de las entrevistas de los elementos remitentes o de los elementos captores. Porque, por ejemplo, una variación del indicio de la entrevista a la cadena de custodia puede que procesalmente afecte la integración del proceso, y a ustedes como defensa les va a beneficiar eso. ¿Por qué les va a beneficiar eso? Porque hay una contradicción, hay una construcción mal del asunto, de la carpeta, y puede haber incluso hasta una nulidad de actuaciones.
Ahora, aquí en este dictamen se pueden dar cuenta que hay un peso bruto, un peso neto, un peso empleado y un peso neto entregado. El peso bruto es la droga junto con todas las bolsas o los envoltorios que haya tenido. Y el peso neto recibido es la droga sin todos sus envoltorios cuando se va a pesar en la, báscula. Y por ejemplo, el perito químico solo requiere 0,2 gramos de esa sustancia para volverlo a analizar o darle la otra intervención. Y al momento de que haga la intervención, le va a votar que es marihuana. En este caso, aquí te da el resultado. Dice, se realizó un análisis microscópico donde se observan los tricomas y que son características de la cannabis sativa. Y te da aquí que hay un formato de cadena de custodia. En ese formato de cadena de custodia interviene desde la primera persona que encontró el indicio hasta la última persona que hizo la intervención. En este caso participaría el policía de la secretaría o el policía de investigación. De ahí pasaría a lo que es el servicios periciales, quienes hacen la intervención del indicio, y de servicios periciales al químico, y del químico se lo vuelve a dar a la persona que vaya a recabar ese indicio, que en este caso puede ser un policía o otro servidor público, y de ahí hasta llegar a una bodega de indicios y evidencias. Y ahora le salió la pregunta, la cadena de custodia, ¿la puede hacer un particular o la tiene que hacer a fuerzas un servidor público? Un servidor público. Aquí es, un servidor público. Yo no sé si ustedes pretenden realizar el ejercicio de defender o sea, algún momento en su vida llegan a realizar, ser defensores públicos o particulares. Siempre hay que checar esta parte de la cadena de custodia. Ustedes como defensores no pueden generar cadena de custodia, solamente la puede generar un servidor público. Desde un administrativo hasta un ministerio público pueden generar la cadena de custodia. Entonces, ustedes cuando vayan por ejemplo, van a exhibir en un proceso penal un celular, una memoria USB o algo, yo les recomiendo, si se puede extraer, por ejemplo, un video de un disco duro o de un celular, pero como tal pueden llevar el celular, llévenlo, proporciónenselo a la autoridad. También les recomiendo que tengan un respaldo de esa evidencia, porque ha habido casos de que luego se pierden las evidencias. Y eso es porque, pues, desgraciadamente, no se tiene a veces ese cuidado, ¿no? Y el espacio físico para almacenarlas. Entonces yo les recomiendo que la evidencia que vayan a proporcionar, ya sea un video o alguna foto, algún registro de ese tipo, si lo respalden, lo puedan anexar de preferencia en una memoria USB o en un disco CD, y y mencionen qué es lo que se va a llevar a cabo, porque ustedes no tienen la obligación de generar cadena de custodia, pero a partir de lo que les brinden de esa USB o ese disco, pues se va a generar una cadena de custodia, y esa cadena de custodia es importante para el proceso penal. Incluso, pues, esa cadena de custodia o ese video puede darle elementos al juzgador para que dé una valoración libre y lógica de las pruebas. Bueno, ahora seguimos con lo demás. En este delito, los sujetos activos es el comprador, el vendedor, el poseedor simple o con fines de venta, o el suministrador. El pasivo siempre va a ser la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque a diferencia de los otros delitos que vimos, en los otros delitos que vimos, pues hay un sujeto pasivo que se le puede, que es una persona cualquier persona que haya resentido el daño. Pero aquí la sociedad puede ser desde nosotros que ahorita estamos viendo la conferencia, bueno, la clase, hasta cualquier persona. Entonces, de esa forma, la sociedad es cualquier persona. Por eso en este delito, a diferencia de los otros delitos que estamos abordando, es como más abstracto. No hay como tal un sujeto pasivo. Simplemente la sociedad puede ser representada del propio Ministerio Público que está haciendo la acusación o alguien que se quiera poner como víctima. Pero en sí es la propia sociedad. O sea, no hay un sujeto como tal físico, sino es una colectividad. El objeto material, pues es el narcótico, la marihuana, cocaína, metanfetamina, LSD, también lo que se conoce como lo que es el opio. El jurídico,
la salud pública y un permiso sanitario ante COFEPRIS. Y aquí vamos a otro tema interesante. ¿Por qué un permiso sanitario ante COFEPRIS? Porque la ley no nada más sanciona el que tú dañes a la salud pública, sino también la Ley General de Salud te establece que la COFEPRIS es la autoridad sanitaria que expide permisos. Entonces, tendría que haber un permiso por mera lógica para poder comercializar estas sustancias. Pero pues como no hay este permiso y como esta forma la llevan de esta forma ilegal la venta, pues se sanciona también ese permiso sanitario ante COFEPRIS. Yo cuando he pedido la información ante COFEPRIS de que si alguien cuenta o no con permiso, sí me ha informado COFEPRIS si las personas cuentan con permiso o no para vender ese tipo de estupefacientes. Entonces, no me ha tocado ver a alguien que tenga permiso, pero actualmente sí se tiene una base de datos de las personas que podrían tener permiso no nada más para incluso venderla, sino también para consumirla. Si hay una base de datos, pues en México, que es la COFEPRIS. Ahora, la clasificación es dolosa, a diferencia de los otros delitos, pues aquí no hay una culposidad, siempre se tiene esta intención de vender, de obtener, no puedes vender pues, de forma culposa, de forma casuística el narcótico, es instantáneo y permanente. Instantáneo, ¿por qué? Venta y compra. Te doy dinero, yo recibo mi marihuana o mi cocaína. Permanente. En el ejemplo anterior del cateo, interviene en el lugar. La marihuana no se movió en ese instante, pero estaba dentro de su casa. No sé cuánto tiempo haya estado en su casa, pero todo el tiempo que estuvo, se estuvo violando la norma penal. Formal y material. Formal porque es la salud, material porque se requiere un permiso ante COFEPRIS. Número de actos, desde comprar y vender hasta la subsistente, que es desde cosechar, dividir la marihuana, empaquetarla, y esa empaquetación da la finalidad de suministrarla para venderla. Entonces, pues son diversos actos. Sujetos, unisubjetivo, posesión simple, nada más traigo mis 5 gramitos de marihuana. Plurisubjetivo, trae de comprador y vendedor, puede ser dos vendedores y un comprador, o plurisubjetivo, en el cateo se encuentran 50 personas y dentro de esas 50 personas se les encuentra cada una marihuana o cocaína, son diversos sujetos. El daño, pues la salud pública. Ahora, esa es la famosa tabla con la que siempre les hablo. Narcótico, opio 2 gramos, heroína 50 miligramos, cannabis 5 gramos, cocaína 500 miligramos. Si alguien trae un menor de 5 gramos de marihuana, se le tiene que dar libertad. Pero lo interesante es que si él compra menos de 5 gramos, nada más por el hecho de haber realizado la compra, se tendría que llevar a un proceso penal. Actualmente, la autoridad jurisdiccional va conforme a ciertos lineamientos de que si él es consumidor y solamente compró eso para su dosis, se da una excusa absolutoria y se le da la libertad al comprador. Antes se aplicaba lo que era el 478. Entonces, bueno, todavía sigue vigente ese artículo de esa Ley General de Salud. Entonces, a la autoridad ministerial lo que hacía era darle la libertad en términos del 478. Se le daba un oficio para que él fuera a una unidad de adicciones y se le diera ese seguimiento a las adicciones y se le daba la libertad a esa persona. Y de ahí se le formulaba lo que era algo que se llama no ejercicio de la acción penal o un archivo temporal, dependiendo cómo le daban la libertad, si era por artículo 478 o artículo 140. Entonces, una pregunta, ustedes creo que son mexicanos, ¿verdad? ¿O son de otra nacionalidad? Los escucho. Voy aquí en el chat. Cercano, mexicano, cercano. No, ya, no, mexicano. Bueno, ¿por qué les comento que mexicano? Eres de Perú, perfecto. Les comento, aquí en México hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. No sé en Perú cómo se llama su legislación procesal, pero en México este Código Nacional de Procedimientos Penales
hay un artículo que es el artículo 140 del Código Nacional. Ese artículo te da la libertad para durante la investigación. Incluso se puede dar la libertad por cualquier tipo de delito, a excepción de los de prisión preventiva oficiosa. Entonces, en este delito del el comprador se le daba la libertad y se le podía llevar incluso a proceso después de su libertad. Puede ser que en Puerto Rico haya una política criminal de ese tipo, pero aquí en México, regresando al tema de la tabla, pues aquí se establece una cierta cantidad de gramaje, que son 5 gramos, 500 miligramos. Ahora bien, si alguien excede de 5 gramos de esa posesión de marihuana, sí se le tiene que iniciar un proceso. Y si nosotros multiplicamos esta cantidad de 5 gramos por 1000, quedarían 5 kilos de marihuana, o 500 miligramos por 1000, quedarían medio kilo de cocaína. Ya no sería competencia de una autoridad local, sería competencia de la Fiscalía General de la República, o en este caso de una autoridad federal, porque ya no hablamos de un narcomenudeo, ya hablamos de un narcotráfico, igual con estas cantidades de la metanfetamina, ya sea que sean cápsulas o polvo granulado. Multiplicándose esta cantidad por 1000, que te va a dar de 40 por 1000, que sería 400 miligramos. mm, 40 por, sí, más o menos, te va a dar esa cantidad para el Foro Federal. Y los estupefacientes los encontramos en el artículo 234 y se entiende que la siembra, cultivo, elaboración, preparación o enajenación, suministra médica, la regula lo que es la Ley General de Salud, la Constitución y tratados internacionales. Para el comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición de traspaso. O este artículo 236 de la Ley General de Salud que es la cuestión que les menciono, que debe de haber un permiso sanitario ante COFEPRIS para poder vender este tipo de sustancias. Ya vamos a acabar. Aquí te menciona que si estos actos, conforme a ese 235 de estas sustancias vegetales, opio preparado, no se tiene ese permiso, queda prohibido la venta y da igual se establece que estas sustancias, conforme al 234, pueden ser sustituidas para sus usos terapéuticos o otros elementos que no originen dependencia. Ahora, vámonos rápido. La competencia. La competencia se da para la cuestión de quién va a conocer de este delito. Puede ser un ministerio público local, un federal, o en este caso, otra autoridad, pero que le haga de conocimiento al Ministerio Público. Aquí te establece cuánto es la cantidad que se debe de conocer. Si es conforme a esa tabla, por ejemplo, 4 kilos de marihuana y no llegamos a los 5 kilos, es el Ministerio Público local. Si son 5 kilos hasta toneladas, Ministerio Público de la Federación, es decir, el orden federal. Ahora la pregunta es, ¿creen que el Ministerio Público local pueda llevar a proceso un narcotráfico porque no le dio tiempo en esas 48 horas de llevar ese asunto a la autoridad federal? ¿Creen que lo pueda llevar un ministerio público local? A ver, no. Desgraciadamente, y va a sonar ilógico, ha habido casos en los que sí se han llevado narcotráfico a la autoridad local, y no porque este te le haya agotado los 48 horas. Bueno, sí, bueno, sí se les ha agotado como que el tiempo, pero no para avisar la PGR, sino por cuestiones de relevancia del tipo de los casos. Entonces, ha habido casos en donde la autoridad local sí lleva hasta la audiencia inicial el narcotráfico, pero aquí hay algo bien interesante. Cuando se lleva a la audiencia inicial, el juez dice, califico de legal, se vincula a proceso, se da las medidas cautelares, pero ya en el tiempo de la investigación complementaria declina la competencia del Foro Federal y entonces le ordena al MP local que todos sus registros de la investigación, o sea, la carpeta, para pronto, se vaya al Foro Federal. Nada más. De ahí en fuera ya no conoce la autoridad local.
pero sí puede, por la razón de tiempo, circunstancia, la autoridad judicial local puede llegar a vincular a proceso un delito de esa magnitud. Entonces, sí me ha tocado ver casos en donde la autoridad local se ha encargado de narcotráfico, incluso hasta de no nada más narcotráfico. Lo del delito de la posesión de armas de fuego, la aportación, sí ha podido incluso vincularlos a proceso. Ya después declina la competencia. Y para que le llegue a la autoridad federal, pues sí tarda un poquito. Ahora bien, ya casi acabamos. Aquí te dice cómo es que puede conocer la federación. La federación puede conocer cuando hay delincuencia organizada, cuando sea la cantidad de narcótico igual o mayor a la referida del primer artículo, es decir, los 5 kilos o un poco más, el narcótico no esté contemplado en la tabla. ¿Alguien ha escuchado de la sustancia del fentanilo? Fentanilo, o también hay otra sustancia que se llama crocodile. No. El fentanilo es un estupefaciente que se está actualmente llevando en el norte del país, pero también aquí en la Ciudad de México. Y son como pastillitas que es 50 veces más fuerte que la heroína. Este narcótico están matando a mucha gente en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Ese narcótico, tan solo este fentanilo, este, por no haber estado en la tabla, ya es de orden federal. Ya lo llevaría la Fiscalía General de la República. Ya no lo tendría que conocer un MP local. Y ese narcótico, al no estar contemplado en la tabla, ya es de narcotráfico, ya ni siquiera es narcomenudeo. El crocodile, que es otra droga rusa, casera, no nada más rusa, también se puede dar a nivel local, también es como no está contemplado en la tabla, también ya es de competencia federal, del Ministerio Público de la Federación. También aquí maneja otro supuesto interesante. Independientemente de la cantidad de narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto o solicita el MP del Fuero Común la remisión de investigación. Por lo general es, por ejemplo, si aquí hay una persona que está relacionada con un delito federal o con alguna otra investigación federal, pero rara vez se llega a dar esa situación de que dentro del término te la solicita la investigación. Y bueno, con esto concluiríamos este tipo penal y ya nos iríamos a la próxima clase que nos toca. ¿Tienen alguna duda, alguna situación que quieran exponer o ya damos por concluido el tema? Bueno, gracias. Perfecto. Pues bueno, que tengan bonita tarde y hasta la próxima clase. Creo que es chequen, porque creo que es el lunes 12 de septiembre. Ya vamos a estar hablando de los otros delitos. Cualquier cosa, yo estoy en sus mensajes. Por favor, les insisto, chequen sus actividades, vayan realizándola, incluso los puntos extras. Y cualquier cosa, pues coméntenme, por favor, en el buzón de mensajes. Yo estoy atento, casi diario reviso la plataforma. Entonces, si tienen alguna duda o quieren revisar algún tema, por mí no hay problema. Que tengan bonita tarde. Hasta la próxima.